Si no entiendes estas reglas, el dinero nunca se queda. La mayoría de las personas cree que su problema es que no gana suficiente dinero. Pero eso no es verdad, porque si mañana ganaras el doble, probablemente terminarías exactamente en el mismo lugar, sin dinero. ¿Por qué? Porque el problema no es cuánto entra, es lo que haces con lo que entra. Hay una razón por la que algunas personas reciben dinero y lo pierden, y otras lo multiplican, y no tiene nada que ver con suerte. Tiene que ver con reglas, reglas que casi nadie te enseñó. En este audio vas a entender por qué querer dinero no es suficiente y cuáles son las reglas invisibles que hacen que el dinero se quede o desaparezca. Porque hasta que no entiendas esto, no importa cuánto ganes, el dinero nunca se va a quedar contigo. Capítulo 1. La ilusión de querer dinero. Querer dinero es fácil. Saber manejarlo es lo que casi nadie aprende. Esa es la primera verdad que casi nadie quiere aceptar. Porque querer dinero no requiere esfuerzo. Es automático. Todos quieren más dinero, más ingresos, más estabilidad, más libertad. Pero ese deseo no tiene ningún valor por sí solo. Porque desear algo no significa estar preparado para tenerlo. Y ahí es donde empieza el problema. La mayoría de las personas vive convencida de que su situación cambiaría si simplemente ganara más, si tuviera un mejor trabajo, si tuviera más oportunidades, si tuviera más ingresos. Pero esa idea es incompleta, porque no toma en cuenta algo fundamental. El dinero no se queda con quien lo desea, se queda con quien sabe manejarlo, y esa habilidad no es común, porque el deseo es emocional. Nace de la comparación, de la necesidad, de la frustración, de querer salir de una situación incómoda. Pero manejar dinero es estructural. Requiere pensamiento, requiere control, requiere decisiones conscientes. Y esas dos cosas no operan al mismo nivel. Por eso hay una diferencia tan grande entre querer dinero y poder sostenerlo. Todos quieren más dinero. Pero pocos se preguntan, ¿estoy preparado para manejar más? Porque manejar más dinero no es solo tenerlo, es saber qué hacer con él, cómo organizarlo, cómo distribuirlo, cómo protegerlo, cómo hacerlo crecer. Y si esa estructura no existe, el dinero se comporta de una forma predecible. Llega y se va, no importa cuánto. Puede ser poco, puede ser mucho. El resultado es el mismo. Desaparece. No por mala suerte, no por el contexto, no por el sistema, sino por falta de capacidad, porque el dinero no se adapta a lo que quieres, se adapta a lo que sabes manejar. Y esto explica algo que muchas personas no entienden. ¿Por qué alguien puede ganar más y seguir igual? O incluso peor, más ingresos, pero más gastos, más oportunidades, pero más desorden, más dinero, pero más presión, porque sin estructura, el dinero no soluciona problemas, los amplifica, amplifica tu forma de pensar, amplifica tus decisiones, amplifica tus errores. Si no sabes manejar poco, no vas a saber manejar mucho. Si no tienes control, más dinero no te lo va a dar. Si no tienes dirección, más dinero solo acelera el caos. Y ese es el ciclo en el que vive la mayoría. Persiguen dinero, sin desarrollar la capacidad de sostenerlo. Y cuando finalmente lo consiguen, no saben qué hacer con él. Lo gastan, lo pierden, lo diluyen y vuelven al mismo punto, una y otra vez, no porque no sean capaces, sino porque nunca aprendieron lo correcto, porque nadie les enseñó que el problema no es ganar dinero. El problema es no saber qué hacer cuando lo tienes. Por eso, el verdadero cambio no empieza en el ingreso, empieza en la forma en que piensas sobre el dinero, en cómo lo ves, en cómo lo tratas, en cómo decides usarlo, porque ahí es donde se define todo, no cuando lo ganas, sino cuando lo manejas, y aquí es donde aparece el giro que lo cambia todo. No pierdes dinero por mala suerte, lo pierdes porque no sabes manejarlo.
Esa es la verdad que la mayoría evita, porque es más fácil culpar al entorno, al salario, a la economía, a las circunstancias, pero mientras sigas pensando así, vas a seguir en el mismo ciclo, porque el problema no está afuera, está en la estructura que usas para manejar lo que tienes, y hasta que eso no cambie, no importa cuánto dinero llegue a tu vida, el resultado será el mismo. Va a entrar y va a salir, no porque el dinero sea inestable, sino porque tú aún no eres capaz de sostenerlo. Capítulo 2. El error que todos cometen. Hay un error que casi todo el mundo comete, y lo hace sin darse cuenta. Un error silencioso, aceptado, normalizado, pero profundamente destructivo. Confundir ingreso con capacidad financiera. Creer que ganar dinero significa saber manejarlo, y esa confusión es la razón por la que tantas personas avanzan, pero nunca se estabilizan. Porque ganar dinero no es lo mismo que saber administrarlo. Son habilidades completamente distintas. Una tiene que ver con generar, la otra con sostener, y la mayoría solo desarrolla la primera. Aprende a trabajar, a producir, a generar ingresos, pero nunca aprende a organizar, a distribuir, a controlar, y ahí es donde todo se rompe, porque más ingreso, sin estructura, no mejora tu situación, la complica. Más dinero entrando, con la misma forma de pensar, solo crea más desorden, más gastos, más decisiones impulsivas, más presión, porque el dinero no corrige tu comportamiento, lo expone. Expone tus hábitos, expone tus prioridades, expone tus debilidades mentales. Si no tienes control, más dinero no te lo da. Si no tienes claridad, más dinero no la crea. Si no tienes disciplina, más dinero solo amplifica el problema. Y por eso ocurre algo que parece ilógico, pero es completamente real. Personas que ganan más, pero viven peor. Más ingresos, pero más estrés. Más oportunidades, pero menos estabilidad. No porque el dinero sea el problema, sino porque no hay capacidad para manejarlo. Para entender esto, imagina dos personas. La primera gana poco, no tiene grandes ingresos, no tiene grandes oportunidades, pero tiene control, sabe exactamente cuánto entra, cuánto sale, qué puede gastar y qué no. Toma decisiones con intención, evita lo innecesario, piensa antes de actuar. No tiene mucho, pero lo que tiene se queda. Ahora imagina la segunda persona, gana más, tiene mejores ingresos, más posibilidades, pero no tiene estructura, gasta sin claridad, decide desde el impulso, aumenta su estilo de vida, sin control, y el resultado es predecible. El dinero entra, pero no permanece, se diluye, se pierde, se convierte en presión. Ahora observa esto. La diferencia entre estas dos personas no es el dinero, es la capacidad. Una sabe sostener, la otra no. Y con el tiempo, esa diferencia se amplifica. La primera persona, aunque empiece con menos, construye estabilidad. La segunda, aunque empiece con más, vive en inestabilidad constante. Y ese patrón se repite una y otra vez. Porque el ingreso no define tu resultado, lo define tu estructura, tu capacidad de manejar lo que tienes, tu disciplina para sostenerlo, tu claridad para usarlo correctamente. Por eso, la frase clave de este capítulo es esta: no es cuánto ganas, es que también puedes sostenerlo. Porque puedes ganar mucho y perderlo todo, o puedes ganar poco y construir algo sólido. Y esa diferencia no se aprende cuando el dinero llega. Se construye antes, en cómo piensas, en cómo decides, en cómo te comportas con lo que ya tienes, porque si no puedes manejar poco, no vas a poder manejar mucho. Si no puedes sostener hoy, no vas a sostener mañana, y mientras no entiendas eso, vas a seguir persiguiendo ingresos, como si fueran la solución, cuando en realidad el problema nunca fue cuánto entra, fue cómo lo manejas cuando llega. Capítulo 3. ¿Por qué la mayoría nunca aprende esto? Hasta este punto, podría parecer que el problema es falta de información, que la gente no maneja bien el dinero, porque nadie le explicó cómo hacerlo.
Pero eso no es del todo cierto. Hoy en día, la información está en todas partes. Libros, videos, cursos, consejos financieros por todos lados. Y aún así, la mayoría sigue cometiendo los mismos errores. Entonces la pregunta cambia. Si la información existe, ¿por qué no cambia el resultado? La respuesta es incómoda, porque el problema no es la información, es la programación. Es la forma en que fuiste condicionado a pensar sobre el dinero desde mucho antes de que tuvieras contacto con él. Y esa programación tiene tres raíces principales. La primera es esta: una educación enfocada en ganar, pero no en gestionar. Desde pequeño te enseñaron a estudiar, para conseguir un buen trabajo, a esforzarte para ganar dinero, a producir, a generar, pero nunca a manejar. Nadie te enseñó a organizar ingresos, a tomar decisiones financieras, a construir control. El enfoque siempre fue uno: sal y gana dinero, pero nunca aprende a sostenerlo. Y eso crea una desconexión peligrosa, porque desarrollas la capacidad de generar sin desarrollar la capacidad de conservar. La segunda raíz es aún más poderosa: la cultura del consumo inmediato. Vivimos en un entorno diseñado para que el dinero no se quede. Todo está construido para que gastes. Rápido, fácil, sin pensar, publicidad constante, recompensa inmediata, placer instantáneo. Y eso moldea tu comportamiento. Te entrena a reaccionar, no a decidir, a gastar, no a gestionar, a satisfacer el momento, no a construir el futuro. Entonces, incluso cuando tienes dinero, tu primera reacción no es organizarlo, es usarlo. Y ese hábito es automático, no lo cuestionas, solo lo repites. La tercera raíz es la más silenciosa de todas: la falta de pensamiento a largo plazo. La mayoría vive en el presente inmediato, en lo que necesita hoy, en lo que quiere ahora, en lo que siente en el momento, y eso limita completamente su capacidad financiera, porque el dinero no se construye en el corto plazo, se construye en el tiempo, en decisiones pequeñas, repetidas de forma consistente. Pero si tu mente solo está enfocada en el ahora, no puedes sostener un proceso, no puedes esperar, no puedes construir, no puedes acumular. Y sin esa capacidad, el dinero siempre se convierte en algo temporal, algo que pasa por tu vida, pero no se queda. A partir de estas tres raíces, aparecen creencias que refuerzan el problema. La primera: si gano más, todo se soluciona. Esa idea es peligrosa porque te hace ignorar el problema real, te hace pensar que el cambio está afuera, cuando en realidad está en cómo operas. La segunda: después aprendo a manejarlo, como si primero tuvieras que tener dinero, para luego desarrollar la capacidad. Pero eso nunca funciona, porque cuando el dinero llega, ya traes hábitos, ya traes decisiones automáticas, ya traes una forma de pensar, y eso es lo que se activa, no una versión mejorada de ti, sino la misma, con más recursos. Y ahí aparece una de las ideas más importantes de todo este episodio. El dinero llega más rápido de lo que la mente aprende a manejarlo. Esa es la razón por la que tantas personas, cuando finalmente tienen una oportunidad, no pueden sostenerla. No porque no sean capaces, sino porque no estaban preparadas. Porque su estructura interna no estaba al nivel de lo que recibieron. Y eso genera un desfase entre lo que tienes y lo que sabes hacer con eso. Y ese desfase siempre se corrige hacia abajo. El dinero baja hasta el nivel de tu capacidad, nunca al revés. Por eso, el diagnóstico final es este: la mayoría no falla por falta de oportunidades, falla por falta de estructura. Estructura mental, estructura de decisiones, estructura de comportamiento. Porque las oportunidades sí aparecen, el dinero sí llega, pero si no tienes la base para sostenerlo, no importa cuánto tengas, el resultado será el mismo: temporal, inestable, repetitivo, y hasta que no cambies esa estructura, vas a seguir atrapado en el mismo ciclo: querer más, recibir más,
y perderlo. No por falta de esfuerzo, sino por falta de preparación. Capítulo 4. Las reglas que hacen que el dinero se quede. Hasta ahora, ya entendiste el problema. No es el dinero, no es el ingreso, no es la falta de oportunidades, es la falta de estructura. Pero entender eso no es suficiente, porque si no sabes qué hacer diferente, vas a repetir exactamente lo mismo. Por eso existen reglas, no consejos, no motivación, reglas. Principios que, si no los entiendes, el dinero simplemente no se queda. Y si los entiendes, todo empieza a cambiar. La primera regla es esta. El dinero no se gasta primero, se organiza primero. La mayoría hace lo contrario. Recibe dinero y lo usa, paga, compra, resuelve. Y solo después, si queda algo, intenta organizar. Pero en ese punto, ya es tarde. Porque el dinero sin estructura inicial se dispersa, se diluye en decisiones pequeñas, pero constantes. En cambio, quien entiende el dinero, lo organiza antes de usarlo. Define qué porcentaje va a cada lugar, qué se puede tocar y qué no, qué tiene función y qué es opcional. Y esa simple diferencia cambia completamente el resultado, porque ya no decides desde el impulso, decides desde una estructura. La segunda regla. Si no controlas tu dinero, alguien más lo hará. Esto no es una opinión, es una realidad. Si no decides tú, decide el entorno, el mercado, la publicidad, las deudas, las urgencias. Siempre hay algo dispuesto a tomar tu dinero, si tú no tienes control. Y eso pasa todos los días. Gastos que no planeaste, compras que no necesitabas, decisiones que no analizaste. No porque falte dinero, sino porque falta dirección. Por eso, el control no es opcional, es la base. Porque si no sabes exactamente qué está pasando con tu dinero, ya lo estás perdiendo. La tercera regla. El dinero sin dirección siempre desaparece. El dinero necesita un propósito, una función clara, un destino definido. Si no lo tiene, se convierte en consumo, en gasto automático, en decisiones momentáneas. Y eso crea un patrón invisible. El dinero entra, pero no tiene a dónde ir. Y cuando no tiene dirección, simplemente se dispersa. En cambio, cuando cada parte del dinero tiene un objetivo, todo cambia. Sabes por qué lo estás guardando, por qué lo estás invirtiendo, por qué lo estás usando, y eso le da coherencia a cada decisión. El dinero deja de ser algo que llega y se convierte en algo que trabaja. La cuarta regla es una de las más difíciles de aplicar. No aumentes tu estilo de vida antes de aumentar tu control. Este es uno de los errores más comunes. La persona gana más y automáticamente vive mejor. Más gastos, más comodidad, más consumo, pero su estructura sigue siendo la misma. Y eso crea una trampa, porque ahora necesita más dinero para sostener una vida que no controla y vuelve a depender, vuelve a presionarse, vuelve al ciclo. En cambio, quien entiende el dinero hace lo contrario. Primero mejora su control, primero fortalece su estructura, primero desarrolla disciplina y solo después expande su estilo de vida. Porque entiende algo clave. El nivel de vida debe ser una consecuencia del control, no del impulso. La quinta regla cierra todo. El dinero se construye, no se improvisa. La mayoría improvisa, decide en el momento, actúa sin plan, responde a lo que pasa. Pero el dinero no funciona así. Requiere intención, requiere consistencia, requiere decisiones repetidas, en la misma dirección. No se trata de una gran acción, se trata de muchas pequeñas decisiones, bien ejecutadas y sostenidas en el tiempo, porque eso es lo que construye estabilidad, eso es lo que crea crecimiento, eso es lo que permite que el dinero no solo llegue, sino que se quede. Y aquí es donde todo se resume en una sola idea. El dinero no se queda con quien lo desea, se queda con quien sabe manejarlo. Esa es la diferencia real, no entre ricos y pobres,
sino entre quienes tienen estructura y quienes no. Porque al final, el dinero no es el problema, es el reflejo de tu nivel de control, de tu nivel de claridad, de tu nivel de disciplina, y cuando eso cambia, el resultado cambia, no por suerte, no por oportunidad, sino porque finalmente estás operando bajo reglas, reglas que hacen que el dinero se quede contigo. Capítulo 5. La verdad que casi nadie acepta. Después de todo lo que has escuchado, después de entender el error, la raíz y las reglas, queda una verdad que la mayoría evita, no porque sea difícil de entender, sino porque es incómoda de aceptar. No tienes un problema de ingresos, tienes un problema de gestión. Esa es la realidad, porque si el problema fuera el dinero, cada vez que ganaras más, tu vida mejoraría de forma estable. Pero no pasa. El dinero entra y algo sucede. Se va, se diluye, desaparece. Y eso no es casualidad, es estructura. Es la forma en que lo manejas, es la forma en que decides, es la forma en que piensas cuando lo tienes. Por eso, el dinero no es la solución, es el revelador. El dinero revela tu nivel, revela tus hábitos, revela tu disciplina, revela tus prioridades. Cuando tienes poco, los errores son pequeños, pero cuando tienes más, todo se amplifica. Tus buenas decisiones crecen, tus malas decisiones también. Y ahí es donde se ve la diferencia real. No en cuánto tienes, sino en cómo operas cuando lo tienes. Por eso, la gestión define tu futuro, no el ingreso, no la oportunidad, no el momento, la gestión. Porque lo que haces con el dinero hoy determina lo que tendrás mañana. Cada decisión cuenta, cada gasto, cada elección, cada omisión, todo suma o resta. Y en el tiempo, ese patrón se vuelve tu realidad. Por eso hay personas que avanzan, aunque empiecen con poco, y otras que retroceden, aunque tengan mucho. No es suerte, es gestión. Y detrás de esa gestión hay algo aún más profundo, la disciplina, porque entender el dinero no es suficiente. Saber qué hacer tampoco lo es. Lo que realmente sostiene la libertad es la capacidad de hacerlo, de forma constante, sin emoción, sin impulso, sin excusas. Hacer lo correcto, aunque no sea lo más fácil, porque la libertad no se construye en momentos grandes, se construye en decisiones pequeñas, repetidas todos los días, y eso requiere disciplina. Por eso, el dinero no cambia tu vida. Revela quién eres cuando lo tienes. Revela si tienes control o si dependes del impulso. Revela si tienes claridad o si reaccionas al momento. Revela si tienes estructura o si improvisas. Y esa revelación define todo. Porque puedes intentar ganar más, puedes buscar nuevas oportunidades, puedes cambiar de entorno, pero si no cambias la forma en que manejas lo que tienes, el resultado siempre será el mismo. Diferente cantidad, mismo problema. Por eso, la pregunta nunca fue, ¿cómo gano más dinero? La pregunta real es, ¿soy alguien capaz de sostenerlo? Porque ahí es donde se define todo, no en el ingreso, sino en la identidad. En quién eres cuando nadie te obliga, cuando nadie te controla, cuando el dinero está en tus manos. Y si en ese punto no hay estructura, no hay control, no hay disciplina, el resultado es inevitable. El dinero se va, siempre, hasta que te conviertas en alguien diferente, en alguien que no solo sabe ganar, sino que sabe sostener, que no solo recibe, sino que construye, que no solo desea, sino que gestiona. Y ahí, finalmente, todo cambia. Frase final. No necesitas más dinero, necesitas convertirte en alguien que puede sostenerlo.